Hola, ¿cómo están, hombre? ¿Cómo están todos por ahí, chiquillos? Esperando que bien, obviamente, y que todo esto no los haya pillado tan mal, toda esta crisis, ¿no es cierto? Aquí estamos nosotros tratando de que la cosa avance. Oye, vamos a hacer un video que a lo mejor va a quedar un poquito largo, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible y enfocándome en lo principal respecto a, como pudieron darse cuenta, ya no hablar de la crisis económica en sí, sino que vamos a hablar un poquito del New Deal y puntualmente lo que deja, y principalmente vamos a hablar del ascenso de los regímenes totalitarios, ya como antecedente ya de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Así que nos vamos. Lo primero que hay que decir, ¿no es cierto?, que toda la situación que se construye en este periodo entre guerras parecía apuntar a bien, ¿no es cierto? Tal como les pongo acá, se respiran aires de optimismo. La gente pensó que no iba a volver a haber una guerra así como la vivieron, que no iba a haber ningún otro episodio tan sangriento como había sido esta primera guerra con millones de muertos, nunca antes registrada en la historia. Recuerden que era la primera guerra industrial. Alemania, como sabrán bien, ya fue responsabilizada, ¿no es cierto?, en primer lugar por todo lo que significó, ¿no es cierto?, las consecuencias de este conflicto de escala militar. Y bueno, todo quedó zanjado en el Tratado de Versalles, ¿no es cierto?, por allá firmado en el 1919. Principalmente Alemania queda dominada en gran parte por los aliados, ¿no es cierto?, particularmente Francia, y sentenciada a, ¿no es cierto?, tener que llevar el peso mayor de todas las compensaciones de esta guerra, ¿ya? Ustedes se dan cuenta acá, la cifra no deja de ser poderosa, ¿no es cierto? Es un pequeñito, ¿no es cierto? Estamos hablando de 132.000 millones de marcos de oro, que más allá de hacer la equivalencia, saquen en cuenta que era el 6% del Producto Interior del país, es decir, de todo lo que produce el país correspondía a un 6%, ¿ya? Así que una cifra enorme, ¿ya? Como ustedes se podrán dar cuenta, no todo fue con dinero, sino que también fue puntualmente el tema del recorte territorial. Y como revisamos el año pasado, o bueno, los que se sumen también este año con chiquillos nuevos de los cursos, acuérdense que uno de los puntos claves de los recortes territoriales se daban en dos lugares particularmente, que eran este sector que está acá, que es el tema de la famosa zona que se iba para un lado y para otro. ¿Qué me refiero? Que antes se lo había quitado a Alemania a los franceses, y pues los franceses la recuperaron, ¿no es cierto? Y sobre todas las cosas, el tema del corredor de Danzig, este espacio que se le quita, ¿no es cierto?, a Alemania y que separa a el imperio, entiéndase por imperio toda esta zona que estoy marcando acá, de lo que era su corazón histórico, la Prusia histórica, es decir, donde surge todo el motor de la unificación y el espíritu, podríamos decir, más nacionalista o más propiamente nacionalista alemán que se encontraba ahí, es separado del resto. Por lo tanto, esto, el famoso corredor de Danzig, es una ofensa, no es solamente un recorte territorial, sino que es un golpe al nacionalismo alemán. Ustedes ya saben que los alemanes, por lo menos en ese tiempo, eran muy nacionalistas, ¿ya? Están los otros, ¿no es cierto? Y bueno, ahí les remarqué de forma más digital. Bueno, ustedes, ¿no es cierto?, también saben que después de la guerra viene un periodo que se le llamó incluso los locos años 20, que es esta primera parte de los casi, ¿no es cierto?, 20 años, que en realidad son 20 años si lo tomamos desde el Tratado de Versalles, los 20 años que van entre las dos guerras mundiales, es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo que en su primera etapa estuvo bien marcado por el optimismo exagerado, podríamos decir incluso, donde el sentimiento de prosperidad, la sensación de prosperidad y de bonanza económica, con todo lo que significó, sobre todo el activismo económico norteamericano, fue una cosa que permeó en todas las dimensiones de la vida, particularmente de Estados Unidos, y que eso lo exportaron a muchos lugares del mundo, ¿ya? Los locos años 20. No obstante, esto escondió un problema que, como comentamos también, en gran parte estaba basado en crédito, todo financiado por Estados Unidos o en gran parte por este país, lo que hizo que en el momento de los retornos, ¿no es cierto?, no se dieran las cosas tan positivamente. Así, ¿no es cierto?, llegamos rápidamente al Jueves Negro,
que es ese día donde todo esto colapsa, cuando acuérdense que el crédito es una promesa de pago. Entonces, como mucha gente había optado a esas promesas de pago y después no las pudo compensar, esto fue una ramificación, así tal cual estamos viviendo esta pandemia, pero una pandemia tipo económica. Se ramificó a tal nivel que las economías de todo el mundo se resintieron, y eso se marcó con fuerza en la bolsa de valores de Estados Unidos, perdón, de Wall Street particularmente, que era probablemente después de la guerra la más importante del mundo, ¿ya? Había superado con creces a las inglesas porque habían quedado media, ustedes comprenderán, después de la guerra un poquito maltrecha. Entonces Wall Street resiente este jueves negro, este crack, como se le llama a los colapsos, ¿no es cierto? En este caso un colapso económico, el día 24 de octubre, por allá por el 1929, ¿ya? Así que tras eso, ¿no es cierto?, había una serie de problemas, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, muchas empresas quiebran, asimismo los bancos antes que ellas, ¿no es cierto?, significa que no pueden tener los retornos de esta misma empresa, o a su vez al quebrar, ¿no es cierto?, no podían financiar a otras empresas. Esto hizo que aumentara de una manera exponencial el tema de la indigencia, los paros y por supuesto la delincuencia, ¿ya? Por lo tanto, fue una época muy muy mala. En Europa, por su parte, lo mismo sucedía, más encima agregué el hecho de que todo eso les afectaba triplemente por el hecho de que estaban con los plenos efectos de la guerra en su propio territorio. Alemania era una de las que más lo vivía, ¿ya? Y uno de los países que quizás más sufrió porque no podía pagar realmente lo que había sido asignado, que era una cifra descomunal, ni siquiera para un país industrial como ellos. En todos lados, a nivel mundial, hay despidos, hay cesantía generalizada. Así que un caos mundial. Acuérdense algo, que en Chile es uno de los países donde probablemente más afectó esta crisis, producto de que nuestra economía era monoexportadora y el salitre, que era lo que más vendíamos en esa época, dejó de ser pero violentamente comprado. Ya comprenderán que los países del mundo en crisis no iban a estar priorizando comprar salitre por sobre otras cosas. Entonces, lógicamente, la economía chilena se resintió en extremo, ¿ya? Y eso es lo que a la larga después va a hacer que el modelo chileno también cambie forzosamente por lo menos de producto, y buscó de alguna manera también ampliar su oferta de productos de exportación. Bueno, nosotros sabemos que dentro de todo este contexto surgieron ideas que desafiaron al entonces liberalismo dominante. Una de ellas fueron las economías podríamos llamar de tipo mixto, o propuestas de tipo mixto, donde destacó este caballero que es John Maynard Keynes, y a sus postulados principalmente se le llama keynesianismo, que en cortas palabras es una preocupación porque el Estado no desatienda aspectos que son irrenunciables según ellos, para tanto cubrir las necesidades de las personas y por supuesto no hacer que la economía se detenga. En el fondo el Estado tiene que meterse en la economía según los keynesianos, porque es el agente principal que está llamado al bien común, y como si la economía falla, el bien común se resiente. Por lo tanto, aquí hay un desafío contra el liberalismo que decía que el Estado no es un buen administrador, sino que es un mal administrador con toda su burocracia, y viene a ser como una especie de quiebre en lo que había sido el dominio absoluto del liberalismo desde la época burguesa, desde el siglo XIX, particularmente cuando surgen las revoluciones burguesas. Entonces vamos a tener que se inicia una nueva relación entre la economía y el Estado, y el caballero que viene acá es el principal impulsor de las ideas de Keynes, que este caballero es Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que va a ser un personaje que, aunque ustedes lo crean, fue acusado casi de comunista. Nunca fue un comunista este tipo, era demócrata, pero al impulsar estas ideas de estatismo lo consideraron casi uno, ¿ya? Y el plan que este caballero implementó, con una preocupación muy marcada por la gente, y porque no se detuviera el empleo, que era una de las cosas que más se había perdido, genera este plan llamado New Deal, que significa nuevo trato, ¿ya? Ustedes léelo abajo después, ¿ya? El nuevo trato, en muy cortas palabras, es un plan que busca remediar la crisis con una fuerte acción del Estado.
¿ya? La gente, o sea, el Estado asume su rol como agente activo de la economía. Y bueno, dentro de las varias cosas que va a hacer el New Deal, aquí les muestro algunas. Entre las medidas financieras que adopta, va a hacer una ayuda directa desde el fisco estatal hacia los bancos. Los bancos estaban, muchos bancos quebrados, por lo tanto el Estado dice no pueden haber tantos bancos quebrados, porque si yo dejo quebrar los bancos va a significar que hay menos distribución del dinero, y en estos momentos necesitamos dinero en el fondo pero dinero con sustento, en equilibrio con la producción, y más o menos se las ingeniaron para que toda esa falta de riqueza circulante fuera compensada por riqueza estatal. Así que hay una primera medida. Es algo así, chiquillos, para contextualizar. Es como lo que está haciendo Estados Unidos ahora, que aprobaron un plan de salvataje que le llaman, que es precisamente lo mismo. Es tal cual como fue en esta época. Se va a inyectar una cantidad de dinero enorme para movilizar la economía y que el país no se estanque como posiblemente pueda llegar a ser si es que se mantiene esta crisis que estamos viviendo también hoy en día. Ustedes sabrán que la economía está súper afectada por el famoso temite del virus, ¿ya? Así que ahí tenemos una cosa. Vamos a decir que tenemos también medidas de corte agrícola, que si ustedes se dan cuenta, a costa también del Estado, vamos a tener que el Estado lo que hacía era comprar de hecho la no producción de los granjeros. ¿Por qué? Porque cuando un granjero producía muchas cosas y no había quien se los comprara, recuerden que se habían interrumpido los ciclos económicos, vamos a tener que cada papa extra que un granjero producía significaba que era menor su valor. Por lo tanto, esto arruinaba a muchos granjeros más, porque al final producían por prácticamente nada de compensación. Porque si yo tengo, mira, imagínense esto, si yo produzco papas y tengo muchas papas guardadas para vender, pero nadie me las quiere comprar porque no hay riqueza distribuida para comprarlas, si mi granjero de al lado tiene también papas y él las quiere vender también, va a significar que si él las vende a 100 pesos el kilo, yo voy a tener que venderlo a 90 para que la gente se interese en comprar mis papas. El otro granjero desesperado, ¿qué es lo que va a hacer? La va a tener que vender a 80. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Estado, para detener este círculo vicioso, va a pagar a los granjeros porque en el fondo no produzcan por un tiempo, para que precisamente los precios comiencen a regularse en aumento. Es decir, que al no haber producción de papas, las papas existentes van a ser poco a poco van a ir cobrando su valor real, porque si no hay sobreexceso de papas, entonces estaríamos siempre en lo mismo. Entonces, al pagar por no producir, el Estado les pagaba unos sueldos por no producción a estos granjeros, significaba que los productos de primera necesidad desde el campo comenzaron a regularse en su valor. Una medida significativa. Vamos a tener que, en cuanto a lo industrial, se promovió un aumento de los salarios, inyectando lucas directamente al medio en compensación de la disminución de horas de trabajo. Esto fue para que más gente pudiera a su vez también ocupar puestos de trabajo, para que más personas, por ejemplo las personas contratadas, disminuían su carga de horas, pero así otras personas que no tenían contrato regular podían trabajar también, para que se compartiera la torta, que todos produciendo tuvieran posibilidad de recibir sueldos. En cuanto a lo social, vamos a tener que el New Deal también lo que nos decía era que se tenían que llevar a cabo grandes obras públicas a costa. Eso es una obra pública, es decir, que se construye una calle, pero que la construía, no sé, por la dirección de obras de una respectiva zona, y no privados, sino que fueran, por ejemplo, un hospital público que lo construyera el Estado pagándole a todas las personas que participan en él. Eso o si hay empresas privadas que lo quieren hacer, bienvenidas sean, pero lo paga el Estado al final. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Eso es como cuando hay una obra pública, el Estado la tiene que pagar, ya sea por costa propia o en este caso pagándole a los privados para que trabajen para él. Y eso fomentaba a su vez directamente el empleo, ¿ya? Y por ende la gente recibía salarios y podía activar la economía. Por el otro lado, vamos a tener medidas de protección social, que significa que la gente pueda disponer de más dinero para poder gastar en cosas
que activaran la economía. Es decir, si yo recibo 100 pesos, no tengo que pensar en guardar 20 pesos para mi salud. ¿Por qué? Porque había protección social que me garantizaba eso por costa de esta gran inyección del Estado, ¿ya? O de esta participación del Estado, me aseguraba a mí esa atención. Por lo tanto, yo esos 20 pesos que tenía pensados para salud, los voy a destinar para otra cosa que va a ser consumo. ¿Me entienden? Y con eso, al final, la economía completa comienza a avanzar. Así sucesivamente, estos son algunos ejemplos de las medidas que contiene el New Deal. Yeah. Pero, puntualmente vamos a llegar hasta aquí y vamos a dejar planteada la próxima clase, que será del ascenso de los regímenes totalitarios. En el próximo video te hablo de ello. Que estén muy bien, chicuelos. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Chau, chau. Estudia mucho y no te olvides que yo soy tu profe. Chao, chao.